En este nuevo episodio, el viaje de nuestro vuelo 2136 será a través de la maleza jurídica. Vamos a abrirnos trocha con un abogado constitucionalista que fue fundamental para la creación de la resolución 2996 de 2024, la que reglamenta la convocatoria de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones. Fue fundamental, pero ojo, este proceso de convocatoria de la mesa que se está desarrollando en 2024 es el resultado de acciones que vienen desde que salió la ley 1465 de 2011. Se hizo un encuentro en abril de 2016, una consultoría de la Organización Internacional para las Migraciones en 2017, el piloto de la mesa en 2023 y bueno, más todas las acciones, reuniones, socializaciones, charlas sobre la mesa que se han hecho tanto a nivel de asociaciones, ciudadanía como del gobierno nacional, etc. En este episodio llamamos a Carlos Pérez, abogado constitucionalista y parte del equipo de Colombia Nos Une que trabajó en la resolución 2996 que reglamenta la mesa. Entonces quédate porque vamos a quitar toda esa maleza jurídico-institucional para entender mejor todo este tema. Chicle, maní, caramelo, le tenemos papitas, chicharrones que va a llevar su merced para el viaje, le tenemos frutica, mangoviche, también tenemos achira, cotudo, agüita gaseosa. Atención todos los pasajeros del vuelo 2136, comienza un podcast que rompe fronteras y une lazos colombianos. Prepárense para un viaje lleno de experiencia e información migratoria, no importa si viajas en chiva, moto o en primera clase. Bienvenidos. Carlos, ¿cuál fue tu papel en la elaboración de la resolución 2996 de 2024? Bueno, Santiago, primero quisiera aclarar que el proceso de elaboración de la resolución 2996 de 2024 es en realidad un proceso colectivo de más de una década. En Cancillería tenemos una experiencia acumulada de aproximadamente 13-14 años, en la que muchos ciudadanos, organizaciones interesadas en la problemática migratoria han participado con propuestas que de alguna forma u otra anticiparon los contenidos de la resolución que hoy convoca la mesa y que pues, nos ayudaron a construir esta propuesta normativa. Una vez reconocidos estos aportes, te cuento que mi papel en esta resolución fue la estructuración de los principios que la sustentarían y el diseño del mecanismo de inscripción y convocatoria a nivel de cada uno de los artículos. De hecho, recuerdo que mi primer encuentro se dio desde el día 1 que estuve en Cancillería, el 14 de abril de 2024. La instrucción de la coordinadora Yolanda Villavicencio fue clara en su momento, y era que el Ministerio debía encontrar una vía jurídica para que las miles de personas que se inscribieran a la mesa tuvieran participación. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, la representación era la salida. 2023. 2023. Sí. 2023. Sí. 2023, sí. 14 de abril de 2023. Bueno. Entonces, en eso consistió mi labor, ¿sí? En sentar las bases jurídicas para sostener la necesidad de la delegación. Digamos que la argumentación en extenso se encuentra en la memoria justificativa de la resolución, pero la base quedó consagrada en el artículo 10 de esta norma, y es donde queda claro que la delegación es el mecanismo que garantiza que miles de personas pueden materializar su derecho a la participación a través de los delegados. Es decir, que es a través del mecanismo de los delegados que sus propuestas son efectivamente llevadas al Sistema Nacional de Migraciones. Y este fue el mecanismo jurídico que pues ayudé a estructurar a nivel normativo y que pues constituye como el armazón sobre el cual se encuentra la resolución 2996 de 2024. Bueno, me parece muy chévere que tú hables de esas experiencias anteriores porque claro, esto es un proceso que lleva más de 10 años, esto no es que llegó este gobierno y ya se... No, esto es un proceso que se recogen cosas, insumos de otros ejercicios anteriores. Y claro, porque la gente dice, no, es que nosotros hicimos propuestas en ese momento, pero no fueron tenidas en cuenta. No, para hacer esto se recogieron todos esos documentos que estaban ahí y se recogieron bastantes propuestas. Obviamente, pues a veces no queda el 100% de lo que la gente propone, pero sí hay cosas.
Entonces, ¿por qué era necesario hacer esta resolución? Bueno, la necesidad surge de la misma norma, de la misma ley 2136 de 2021. La realidad es que esta norma es muy escueta a la hora de definir la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones. Dice que es un mecanismo de espacio, bueno, es un espacio abierto para que colombianos en el exterior, retornados inmigrantes regulares en Colombia, puedan participar sobre la política migratoria del Estado colombiano. Y le da la orden al Ministerio de Relaciones Exteriores para regular, ¿sí? Regular que la convocatoria. Sin embargo, nos dimos cuenta que realmente hay dos momentos de la mesa que están implícitos en la ley. Y el primero es la inscripción, ¿sí? Y el segundo es la convocatoria, porque claro, ¿cómo convocas si no sabes a quién vas a convocar? ¿Sí? Entonces para eso se necesita un momento previo, que es el de la inscripción. Por eso era necesaria una norma que en primer lugar diferenciara esos dos momentos y en segundo lugar los desarrollar de manera armónica, por supuesto, con lo que busca la ley 2136 de 2021, que es la promoción de la participación de estas poblaciones en la temática migratoria y por supuesto pues con todas las experiencias, las propuestas que habíamos recibido. Hay un elemento además que, bueno, ya siendo un poco crítico también con la norma, con la ley 2136 de 2021, no contempla esta ley, y es la 1465 de 2011, que consagró por primera vez la mesa como parte del Sistema Nacional de Migraciones, preveía una participación de la sociedad civil, es decir, organizaciones, la academia, ¿sí? El sector privado. La ley 2136 de 2021 quiso que fuera la ciudadanía la que participara, ¿sí? Se quedó con el nombre de sociedad civil, pero precisamente por esta dicotomía quizás entre su nombre inicial y la extensión hacia la ciudadanía que tiene en la ley 2136 de 2021, también hacía necesaria la precisión, ¿sí? De cómo esta ciudadanía iba a participar, porque bueno, uno podría decir, listo, participan las organizaciones, bueno, en su momento no se reguló, así que no podríamos hablar como hubiera sido, ¿sí? Pero aquí sí tocaba precisar de qué forma miles de personas iban a analizar todas sus propuestas y llevarlas al Sistema Nacional de Migraciones. Entonces, por eso era tan necesaria, desde todo punto de vista, una reglamentación, no solo de la convocatoria, sino de la inscripción que va implícita dentro de la convocatoria. Ok, y entonces, ¿cómo fue el proceso para hacer todo esto? ¿Por qué se demoran tanto las cosas en un ministerio? Porque cuando hablo con la gente, no, es que no han hecho nada, es que las cosas se demoran, ¿pero por qué? Bueno, quizás en aspectos muy técnicos puede haber mayor consenso. Bueno, aún así también hay cuestiones muy técnicas que uno pensaría que hay consenso universal y no, como por ejemplo que la Tierra es plana o la Tierra es redonda. Todavía hay quien lo duda de esto último, ¿no? Ajá. Y es así. Sin embargo, cuando hablamos de cuestiones políticas, ¿sí? O sea, la mesa es un mecanismo de participación, ¿sí? Que involucra intereses de miles de personas, diversos, completamente diversos. Y también, por supuesto, de las instituciones que de una u otra forma u otra tienen que lidiar, mejor dicho, con todas estas expectativas que se arman en torno a un escenario como este, ¿no? Un espacio abierto, plural, ¿sí? Entonces, creo yo que estas cosas tardan tanto, precisamente porque hay una dificultad de poner de acuerdo a muchas partes, ¿sí? Cada quien pues tiene sus intereses, y la realidad es que en el caso de la mesa, desde el Grupo Interno de Trabajo Colombianos Une, quisimos que el mecanismo quedara bien hecho. O sea, no salir con cualquier cosa únicamente por cumplir con la normatividad, ¿sí? De convoque la mesa y listo. No, la idea era crear un mecanismo que fuera sostenible en el tiempo, ¿sí? Que pudiera tener una estructura que en la práctica se institucionalizara y que también creara una cultura política, ¿no? Una cultura de participación en las mismas personas. Y creo que defender esa idea, y lo hablo ya desde el Grupo Interno de Trabajo Colombianos Une, fue lo que nos costó también que la normatividad se demorara un poco en salir. ¿Sí? Yo creo que un poco porque, bueno, comparado con 14, 15 años, pues un año y medio quizás,
por mucho, si contamos el piloto, pues no es tanto, ¿no? Entonces, creo que esta es la razón por la que las cosas se demoran tanto, pero buscamos hacerlo bien. Entonces, bueno, claro. Creo que se logró, a pesar de todas las críticas que uno le puede hacer, ¿no? Y pues también que pues nada es perfecto, pero ese fue nuestro objetivo y creo que eso también responde a tu pregunta, ¿no? Sí, pero bueno, como la gente, claro, es difícil poner de acuerdo a la gente, eso lo sabemos, pero como la gente no conoce exactamente las dinámicas de un ministerio a su interior, entonces la pregunta iba más hacia esas reuniones que se hicieron con la oficina jurídica del ministerio, esa revisión sí, como a ese proceso interno que la gente hacia afuera no ve. Bueno, internamente la ley 2136 de 2021, si bien consagraba la Facultad de Colombia Nos Une como la entidad o el grupo, la dependencia del ministerio encargada de convocar la mesa, ¿sí? La realidad es que pues toda normatividad requiere unos pasos y unas instancias, ¿sí? Y en el caso del ministerio, el germen, o sea, el origen del proyecto salió de Colombia Nos Une. Sin embargo, Colombia Nos Une hace parte de una dirección, que es la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicios Ciudadanos, y este fue el primer paso para escalar el proyecto que teníamos en mente y acercarnos un poco más a su eventual aprobación por parte del ministro de Relaciones Exteriores. En ese juego entre la dirección y el grupo interno de trabajo, la realidad es que pues hubo propuestas, hubo cuestiones en las que también el grupo se sentó y dijo, bueno, estos son nuestros rojos, de aquí no vamos a ceder, por así decirlo. Todo esto en buenos términos, por supuesto, a nivel... claro, un debate. De colegaje, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente, un debate, sí, exacto. Y luego la dirección, a su vez, para este tipo de propuestas también depende de la oficina jurídica interna. Entonces, la oficina jurídica interna tenía otro concepto. De hecho, cuando presentamos el primer borrador de proyecto que redacté, la oficina jurídica interna tenía otra concepción de la representación, por ejemplo, de los delegados, de la forma como se estructuraría las reuniones, las sesiones de la mesa, bueno, en fin. Finalmente nuestra propuesta salió adelante, pero todo esto requiere también pues reuniones, hablar sobre, bueno, este artículo mira que no está acorde con lo que acabas de decir anteriormente, o con lo que dice una ley superior, o con lo que dice un decreto, bueno, en fin, ¿sí? Y no solamente por el paso de la oficina jurídica interna era necesario, sino también el de la Secretaría General. La Secretaría General, pues que es como la Secretaría del ministro para estos casos, también debía avalar la norma y a su vez también debía consultarse públicamente, ¿sí? Y cada uno de esos cambios implicaba retroceder en el proceso, es decir, si había una modificación que ordenaba la Secretaría General, entonces debíamos devolver todo hasta el grupo interno de trabajo, ¿sí? Y pasar otra vez todos los filtros: dirección, oficina jurídica interna, luego otra vez secretaría y así. Entonces, como puedes ver, pues hay una serie de obstáculos burocráticos quizás que racionalmente hablando son o están allí para depurar las normas que en últimas pues son un acto de Estado, es decir, la voz del Estado, ¿no? Pero también pues pueden ser interpretadas por la ciudadanía como talanqueras, ¿sí? Que también no puedo negar, a veces también entre las dependencias de las instituciones se piensa. Pues, puede haber intereses, ¿no? Claro. Sí, puede haber intereses que pues no es del caso hablar aquí, pero pues pueden también generar retratos, ¿no? Frente a lo que uno podría esperar como ciudadano o como también promotor de la norma desde la dependencia que le da origen, ¿no? Claro. O sea, en términos prácticos, si Colombia Nos Une fuera una dirección como lo plantea la ley, se ahorrarían muchos pasos porque habría una autonomía en unos términos, y por lo menos ya se ahorraría un paso que sería ir a consultar la otra dirección. Eso sería una cuestión que si Colombia Nos Une fuera una dirección, pues sería así. Así es. Pero bueno, ya entrando un poquito más en materia de esta resolución, de la cual nos toca hacer un montón de pedagogía para que la gente
se la apropie, la entienda, conozca la dinámica y se anime a participar en la mesa, ¿cuáles serían los aspectos más importantes? Bueno, en primer lugar yo creo que la resolución misma es importante. Pero esa es la última pregunta. Bueno, pero déjame desarrollarla. Listo. Es la más, o sea, bueno, la resolución misma es importante, ¿por qué? Porque permite institucionalizar un mecanismo que, leído someramente en los pasajes del artículo 25 de la ley 2136 de 2021, podría pasar desapercibido. La convocatoria que ordena este artículo podría bien ser una llamada, un momento único que el ministerio puede hacer y que no tiene mayores repercusiones, pues. Sin embargo, la resolución lo que busca es estructurar, o sea, institucionalizar, mejor dicho, un mecanismo de participación, un verdadero mecanismo de participación. Sabemos que los mecanismos de participación están consagrados en una ley estatutaria. Sin embargo, la resolución, claro, una norma de menor jerarquía, por supuesto, que en este momento pues no hay lugar a discutir si la mesa debía ser un mecanismo de participación ciudadana consagrado por una ley estatutaria o no. Bueno, ya es una discusión también jurídica que eventualmente debería darse pues en el Congreso, por supuesto. Nosotros acá somos autoridad ejecutiva, ¿sí? Pero lo que busca es contribuir a que la mesa pueda ser concebida como una institución, ¿sí? Más allá de una simple llamada, de una simple convocatoria que puede hacer en algún momento dado el ministerio y se extinga, ¿sí? Bueno, esa es el primer aspecto importante. El segundo es, la misma delegación, ¿sí? La argumentación jurídica que en su momento se presentó para sustentar la delegación precisamente busca garantizar, materializar el derecho a la participación de miles de personas. Ya con eso, creo yo, tenemos una herramienta, ¿sí?, que en últimas pues creará una cultura de participación en la gente, ¿sí? No solamente en Colombia, sino también a nivel nacional, y algo, digamos, que es maravilloso, creo yo, que incluye también a migrantes, ¿sí?, en un mecanismo nacional, ¿sí? Entonces, creo yo que la delegación es ese plus de un mecanismo que, si bien es abierto, pues puede, si no se tiene, morir con la primera convocatoria, ¿sí? Uh-huh. En tercer lugar, diría yo que la resolución es importante porque respeta la independencia de las personas, es decir, de la ciudadanía convocada. La resolución le asigna un papel al Ministerio de Relaciones Exteriores para velar que el mecanismo pues no quede a la deriva, es decir, que no se extinga, pero más allá de eso no interfiere. Entonces la resolución busca es institucionalizar la mesa, que se ponga en práctica y que sean las mismas personas que la integran y que la representan pues a nivel del Sistema Nacional de Migraciones las que lleven la batuta, es decir, puedan desarrollar al máximo este mecanismo. Les da esa autonomía, esa independencia realmente. Un cuarto aspecto importante de la resolución es que hace un llamado a esa colombianidad diversa, ¿sí? Sí. Hay una disposición en la resolución, que de hecho fue un aporte de los comentarios de la ciudadanía, de la etapa de participación ciudadana dentro de todo este trámite normativo, en el que precisamente se reconoce toda esa amalgama de colombianidad, ¿sí? Y se busca que haya participación no solamente en la inscripción, sino también en la discusión y ojalá en la delegación de colombianos de diversa índole, ¿sí? Entonces eso también es un logro a resaltar, creo yo. Y en quinto lugar, algo que me emociona mucho, y es el tema de la proporcionalidad en la representación, en la delegación de la mesa, ¿sí? Esto se consiguió a través de una fórmula que también fue bastante discutible, discutida, mejor dicho. Yo me precio de ser el autor, aunque bueno, también debo admitir que
que recibí asesoría de un colega de la Cancillería, también experto en matemáticas, que pues, fue quien finalmente tradujo toda esta idea a esa fórmula, que a decir verdad, pues no gustó mucho, pero que garantiza algo que yo creo que está mejor que inclusive nuestra misma Constitución, y es que dependiendo de la participación que se tiene, las circunscripciones, es decir, las regiones, van a tener una participación o una delegación adicional, ¿sí? Dependiendo de su misma participación. Es decir, entre más participes, más delegación proporcional tendrás, ¿sí? ¿Y por qué lo digo que pues, es un mecanismo hasta más interesante que nuestra Constitución? Porque nuestra Constitución dice por allá en un artículo, y de hecho que pues, también fue fuente de una de las primeras observaciones que se incluyeron en el borrador inicial del proyecto de resolución, que cada 365.000 habitantes se tendría o se tiene un representante a la Cámara por cada departamento adicional. Esto no funciona aquí en un espacio donde hay miles de personas que buscan participar, que se inscriben y pues, que no están solamente aquí en Colombia, sino también fuera del país. Y que es una población fluctuante, ¿no? Entonces esa fórmula de proporcionalidad responde precisamente a eso, a la naturaleza fluctuante, a la naturaleza cambiante de la población, ¿cierto? Al flujo pues de la migración. Y también, por supuesto, responde al espíritu que nosotros queremos inculcar, y es que haya más participación, ¿no? Claro, porque es que la fuerza de la mesa también depende de la participación. Si se nos inscriben 500 personas, bueno, de pronto podemos conformar la mesa, de pronto se logra que haya unos delegados, que se conforme el Sistema Nacional de Migraciones, que en este momento no existe porque la mesa no existe también, pero pues no le van a poner la misma atención a unas personas que representan a 500 personas que de pronto sí representan a 5.000, 8.000. Por ejemplo, en el piloto se escribieron algo más de 7.000. Entonces por eso es tan importante que la gente participe, para que su voz se escuche mucho más en este Sistema Nacional de Migraciones, que es otra instancia donde están presentes diferentes instituciones del Estado, y es un órgano consultivo del Estado para la política integral migratoria. Hagamos una pausa para escuchar a Pacheco, nuestro artista destacado en este episodio de Vuelo 2136. Hasta los huesos contigo río, me envuelve en tu lenguaje divino. Vino para charlas poetizadas, el humo narra esta ciudad encantada. Aroma, lluvia, andenes constantes, huecos, historias, sueños, romances. Somos anhelo, canciones, paisajes pa' dedicarte. Hoy regreso a la ciudad, no vuelvo a casa. El que me cuesta descifrar cuando no pasa. Este sol y tu mirada enigmática siempre me trama. Caminando se aprende, decía alguna salsa una vez. Siempre voy dando paso al viento, al instante, al momento. Caminando en la calle me pierdo otra vez. Y el fatídico recuerdo de aquel despertar capaz y a la vez super esquivo. Aroma, cumbia, sueño flotante desde la nube. Vemos paisajes, somos dos clones, 3 tragos y canciones pa' dedicarte. Loco un poco si no estoy invicto de aquel cinismo, el egocentrismo que va pa' rato en esta ciudad, que nos hace cantar y bailar la ansiedad. Hoy me pierdo en la ciudad, ni vago a casa. El que me cuesta descifrar cuando no pasa. Este sol y tu mirada enigmática siempre me trama. Caminando se aprende, decía alguna salsa una vez. Siempre voy dando paso al viento, al instante, al momento. Y en la calle me pierdo una vez. Este sol
Esto fue Pacheco, Indie Rap, el proyecto solista de Andrés Pacheco, un músico y abogado en derechos de autor cartagenero radicado en Bogotá. Bueno, hablábamos de la fórmula, pero entonces, aparte de la fórmula, ¿qué otra diferencia encontramos en la resolución con respecto a las reglas que se planteaban para el piloto? Sí, bueno, la propuesta de reglamentación que salió del piloto, en mi concepto, era un poco más invasiva quizás con el funcionamiento de la mesa, porque preveía una reglamentación incluso del funcionamiento mismo de la mesa, es decir, cómo se debían hacer las sesiones, sí, los tiempos, bueno, en fin. Esta resolución no, esta resolución le da la independencia a los delegados y, bueno, también en general pues a todos los integrantes para que puedan discutir, para que puedan formular sus propuestas. Ya serán ellos los que determinarán cómo lo harán. Colombia Nos Une tendrá un papel no de fiscalizador, tampoco de regulador del funcionamiento de la mesa, sino más bien de asesorar en cuestiones no precisamente del funcionamiento interno de la mesa, sino de los fines que debe cumplir la mesa dentro del Sistema Nacional de Migración, ¿sí? Entonces, esa creo que es la principal diferencia respecto al proyecto inicial. Que, perdóname te interrumpo, es una diferencia clave porque la ley dice que Colombia Nos Une debe convocar la mesa, pero no reglamentar la mesa. Es más, puede reglamentar la convocatoria, pero no ir más allá, porque esto es un espacio de la sociedad civil. Acá entendida, claro, hay un debate sobre aquí qué es la sociedad civil, pero es un espacio, digamos, de la gente y más allá no puede llegar Colombia Nos Une. Sí, y esa también fue una de las razones por las que en la resolución quedó un capítulo de un título del rol de Colombia Nos Une en todo el proceso de convocatoria, de inscripción y convocatoria y funcionamiento, por supuesto, de la mesa. Y ahí fue muy limitante, la verdad. Fuimos muy precisos en las funciones que el ministerio debía ejercer precisamente para garantizar esta independencia, ¿no? Creo yo que esa es la principal diferencia. Vamos, y ya pues podemos entrar en el detalle. Claro, hay divergencias en, por ejemplo, la forma en la que se escogen a los delegados, la forma en la que estaba prevista la distribución regional, bueno, pero siento yo que la principal es la independencia, ¿no? Que se garantizó con la resolución. Sí, pero hay un aspecto también muy importante para la gente y es el volumen o la proporcionalidad de la representación. Acá ya se parte, o sea, desde el punto de partida en la resolución, hay más delegados de lo que se planteaban en el piloto. En el piloto se llamaban representantes, es también importante contarle a la gente que en el piloto se llamaron representantes y se habló de elección de representantes y acá hablamos de selección de delegados. Puede parecer una bobada semántica, pero tiene una justificación. Si quieres nos puedes explicar un poco esa parte. Sí, en efecto. La representación y la elección podrían asimilarse a las reglas electorales de elección de corporados en las corporaciones públicas. Entiéndase consejo, asamblea, cámara de representantes. Y la idea precisamente de este mecanismo es no darle esa fuerza, por así decirlo, no fuerza, sino constreñimiento a esas reglas electorales que se prevé para este tipo de representantes. Entonces, bueno, esta también podríamos denominarla como una virtud en el sentido de que pues, hay una mayor independencia a la hora en la que estos delegados pueden ejercer su delegación, sus actividades respecto a los integrantes de la mesa que los seleccionaron. Entonces, esa diferencia semántica también es importante para marcar una diferenciación, ¿no? Entre un poco el constreñimiento que implica estar sometido a las reglas electorales y una mayor independencia, que es lo que se le concede a los delegados y a los integrantes de la mesa en este mecanismo de participación. Ok. Bueno, y ya para despedirnos, una pregunta importantísima que tiene relación con lo que le había preguntado antes y es ¿qué significa jurídicamente
para el país la resolución 2996 de 2024? Y bueno, como ya lo había mencionado, tienes razón. Lo que queremos es crear cultura política, o sea, más allá de lo jurídico. Lo jurídico viene a ser la parte, pues, digamos, institucional, ¿cierto? Las normas, cómo se seleccionan a los delegados, cómo se inscriben las personas en el mecanismo, pero el fondo es más político y va más orientado a ese fomento de la democracia, de la participación de los colombianos y de migrantes regulares en Colombia, que es algo, digamos, sorprendente, es algo increíble porque por primera vez Colombia va a tener un mecanismo de participación a nivel mundial, ¿sí? De esta población específicamente, ¿sí? Y claro, es un reto para el Estado, lo está haciendo para el ministerio, pero también creo que es un reto para la ciudadanía, porque, bueno, ya siendo críticos, hay que decir que la mesa pues tiene sus debilidades, ¿no? Por ejemplo, muchos de los ciudadanos que postularon sus propuestas decían, bueno, ¿por qué no reciben ingresos los delegados? Si van a dedicarse, pues, no sé, 24/7 a estas actividades, porque la mesa, la delegación Bueno, y la mesa... eso no va a ser 24/7 tampoco. Bueno, o sea, tú no vas a hacer o no vas a dejar de ser delegado, no sé, un sábado, un domingo. Y más con estas cuestiones de cambio en regiones, de jurisdicciones, bueno, en fin. Entonces vas a ser delegado siempre. Bueno, siempre que pues tengas tu periodo, ¿no? 2 años, Entonces, 2 años. 2 años, 2 años. Entonces, uno entiende esas preocupaciones, ¿sí? Y creo yo que el reto, más allá de lo jurídico, ¿sí? O mejor dicho, utilizando lo jurídico, es que esta primera generación de integrantes de la mesa pueda organizarse, consolidar la figura y proponerse ir más allá. Claro, dentro de los canales institucionales disponibles, el Congreso principalmente, el Congreso es el llamado a garantizar muchas de estas peticiones, de estas sugerencias que desde el Ejecutivo pues no podemos materializar, ¿no? Por ejemplo, el tema de los ingresos o que existan canales de comunicación entre delegados y ciudadanía financiados por el Estado, por ejemplo. En principio, el Ejecutivo hizo su labor con esta resolución. Si bien intentamos desde Colombia Nos Une ser lo más respetuosos con la normatividad prevista en el artículo 25 de la ley 2136 de 2021, es cierto que la reglamentación de esta figura para llevarla a niveles que uno quisiera como ciudadano, pues que pudiera potenciarse más allá de cómo están reglamentadas actualmente, pues ya es una lucha y es un reto que queda pendiente, la verdad. Y mi invitación de hecho es a esta primera generación de integrantes de la mesa a que piensen, bueno, a que consoliden este proyecto y a que vayan más allá, ¿sí? Y creo que ese es el reto a nivel jurídico, pero político principalmente, para estas personas, para esta ciudadanía, de cara a la democracia, ¿no? De cara a la promoción pues, de una participación más allá de las fronteras de Colombia, ¿no? En la temática migratoria. Claro, y es que la gente que, sobre todo los colombianos en el exterior que han estado esperando este tema de la mesa por más de 10 años, ellos ven la mesa como un fin, pero en realidad la mesa va a ser el principio de muchas otras cosas, va a abrir un montón de posibilidades que en este momento pues es muy difícil imaginar. Posicionar debates, lo que tú dices en el Congreso, en el mismo Sistema Nacional de Migraciones. Entonces no veamos la mesa como un fin, sino como un medio para lograr otras cosas, principalmente mejorar las condiciones de vida de las 3 poblaciones: colombianos en el exterior, colombianos retornados y migrantes regulares en Colombia. Carlos, muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de Radio Amiga Internacional en Vuelo 2136. Espero que haya quedado más claro este tema de la resolución 2996 y su importancia para este proceso. En todo caso, si tienes preguntas, escríbenos por nuestras redes. Y hablando de eso, pues no olvides seguirnos buscando @vuelo2136. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter, ahora X. Y también seguir a @radioamigacol
la emisora que hace posible este podcast. Recuerda que este podcast es producido en Radio Amiga, emisora de la Universidad La Gran Colombia, en alianza con el Grupo Interno de Trabajo Colombia Nos Une de la Cancillería.